Bueno, gente, hola a todos. Bienvenidos al grupo de estudio de la comunidad de ALNet Hispano. Bueno, como ustedes ya saben, este es un grupo de estudio donde estamos entre todos, aprendiendo acerca de principios de diseño sólido. La vez pasada trabajamos sobre el principio de responsabilidad simple. Esta vez vamos a estar trabajando sobre el principio de open close o abierto cerrado, así que vamos a comenzar entonces con la sesión. Para eso, y bueno, un poco para terminar de ver, digamos, que todos puedan escuchar y hablar perfectamente, y también, bueno, para conocernos un poco más y romper el hielo, porque la idea del grupo de estudio es que sea, digamos, una actividad participativa. Lo que les propongo hacer es que cada uno diga, bueno, nos vuelva a recordar, digamos, su nombre, el país, y en este caso, ¿cuál es su comida favorita? Bueno, ahora sí vamos a iniciar, les decía, la mecánica propia del grupo de estudio. Bueno, como vieron, digamos, en el encuentro anterior, tratamos de que esto sea, digamos, algo bastante participativo. Hay una persona que hace de moderador, que va haciendo las preguntas al grupo, y la idea es que, bueno, que todos contesten y den su opinión. La verdad es que no hay respuestas que estén bien o que estén mal, sino un poco la intención atrás de esto es, bueno, es que uno cuente su punto de vista, lo que entendió del material de estudio, y que a partir de eso, digamos, todos podamos aprender. Así que vamos a iniciar las preguntas, y la primera pregunta sería, la vez que hicimos en la vez anterior, es ¿cómo le explicarías este principio de diseño a tu abuela? En realidad esta pregunta apunta, bueno, ¿cómo explicarías este principio de manera simple? Bueno, ¿quién se anima a explicarlo? Veo que, digamos, tienen el micrófono habilitado para hablar, Rangel y Roberto. ¿Alguno quiere contestar la pregunta? Con Anderson, pues de lo que entendí de la lectura básicamente es como un patrón de diseño al cual determino cómo diseñar software para que los cambios que yo realice no tengan un alto impacto dentro de un aplicativo o un diseño que esté desarrollando. Bien. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo así como de la vida cotidiana con el que se pueda explicar este principio? Bueno, yo, como dice, para tu abuela podría ser sobre una mesa. Si una mesa no se puede, una vez comprada ya está, ya no se le puede hacer cambios, físicamente. Pero sí se puede extender, están poniéndole un mantel, floreros, pero eso sería el principio de que está abierto para extensión. O sea que sí se le pueden poner nuevas cosas, adornarla o X, pero cerrada para modificación, porque en sí nuestra abuela no podría hacerlo más corta, más pequeña, o más grande, o más chica, porque la mesa en sí ya está, o sea, ya está cerrada. Desde que el momento que llega a la casa ya no se puede cambiar, pero sí se puede extender con algunos adornos. Sería un ejemplo tal vez de Sí, lo sí. abierto y cerrado para el principio de abierto y cerrado. Claro, sí, sí. Está bueno el ejemplo, porque de hecho yo podría, no sé, juntar dos mesas bajo un mismo mantel o, bueno, hacer distintas cosas. Eh, sí, sí, está bueno el ejemplo. Bueno, y ahora, digamos, hablando puntualmente en lo que es programación, digamos, ¿no? ¿Qué significa que algo es abierto para extensión? Bueno, está muy relacionado con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué significa que algo es cerrado para modificación? Eh, ¿Cómo podemos responder estas preguntas, pero ya bajo el contexto de la programación? Puede ser que para que uno tendría que diseñar una pieza de software que puede ser a nivel de módulo completo, clase o método,
de forma tal de que si yo quiero que haga más funcionalidades, no tenga que modificar el código de esa pieza, sino diseñarla de tal forma de que se le puedan agregar cosas extendiendo la funcionalidad sin necesidad de modificarla. O sea, Ok, por fuera. sí, sí, o sea, digamos, sin tocar el código, digamos, ¿no? Claro, o sea, por lo que yo estuve leyendo del material, eh, se suele se suele tratar dos conceptos. O sea, por un lado, lo que vos querés que no se modifique, pero en base a una necesidad de una funcionalidad extra en otro lado. Eh, no sé si podemos hablar de un poco de los ejemplos. En el documento de Bob Martin se menciona ¿cómo era? El ejemplo de una clase que se encarga de pintar figuras geométricas, ¿no? Ajá, Y empezaba como había un método cuya responsabilidad era recorrer una lista de figuras geométricas y preguntarle a cada figura de qué tipo era para poder dibujarla. Ahí lo que se presenta, el problema que se presenta es que si yo quiero extender la jerarquía de figuras geométricas, agregándole, por ejemplo, poner que inicialmente era un cuadrado y un círculo, y yo quiero agregar otro tipo de figuras, triángulo, hexágono, etcétera, ahí yo estoy planteando una extensión en la funcionalidad de lo que son las figuras geométricas. Pero al plantear esa necesidad, por cómo estaba programada el método que dibuja las figuras, tenía que ir y modificar ese método, porque ese método lo que hacía era preguntar a cada figura geométrica de qué tipo era y tomar una decisión en base a eso. Entonces, si yo claro. quiero agregar nuevas figuras geométricas, tengo que ir al método este del que se encarga de pintarlas y tener en cuenta los nuevos tipos de figuras que hay. Eh, entonces la solución era abstraerse, o sea que el método que se encarga de pintar las figuras geométricas conozca una abstracción de la figura y no que tenga que conocer las distintas implementaciones de las figuras como ser triángulo, cuadrado, círculo, etcétera. Claro, ujú, sí, sí. Bueno, y ya que digamos, mencionamos lo del ejemplo, digamos, la segunda por ahí pregunta que viene en la guía tiene que ver con analizar del ejemplo del material. Es el primer ejemplo que, bueno, se trata de un filtro de productos, en donde, bueno, digamos, se quiere filtrar, digamos, primero por producto, perdón, es producto y color, por producto y tamaño, y por producto, color y tamaño, digamos, ¿no? Es el primer ejemplo que se da en el material. ¿Alguien puede contar por qué, digamos, este ejemplo no cumple el principio de abierto para extensión y cerrado para modificación? Sí, Fernando. Sí, Sí, me parece que no cumple básicamente porque por cada nuevo filtro que se le quería agregar, lo que hacía era modificar la clase, digamos, internamente. Eh, la clase Product Filter, por sí, cada nuevo filtro que se le agregaba, lo que hacía era internamente crear un método. Entonces, digamos, el principio de cerrado por modificación en ese caso no se estaba cumpliendo, porque la clase claro. era modificada por cada filtro. Y tampoco se estaba extendiendo, porque en realidad el comportamiento si bien se extendía era interno, no por fuera. Claro. Eh, y qué pasa, por ejemplo, bueno, con digamos, cómo hace en el ejemplo del material para transformar este caso, digamos, por llamarlo de una manera malo, digamos, que no cumple este principio y no tiene flexibilidad, en un caso, digamos, bueno, que sí cumple el principio y que gana en flexibilidad? ¿Cuál es el camino que sigue para resolver este problema?
Bueno, en este caso lo que hacía era crear una clase que represente un filtro, digamos, una especificación de filtro. Bien. Y esa especificación, digamos, esa clase, ¿qué propiedad tiene que hace que mi código sea abierto para extensión y cerrado para modificación? Lo que hacía era crear una clase abstracta que se puede heredar, digamos. Y con Claro. cada filtro nuevo se heredaba de esa clase y digamos, esos filtros nuevos debían heredar de esa clase y luego pasárselo al método filtrado. Claro, o sea que digamos un poco como que se basa en que crea una nueva abstracción y, eh, y desacopla, digamos, al código de la implementación. Exactamente. Bueno, resulta que esto es un patrón de diseño que acá lo menciona. ¿Te acordás cuál es? Si no me equivoco, ¿no es el principio de sustitución o estoy equivocado? Puede ser. A ver, ¿qué decía el principio de sustitución? Igual es un principio en el que todavía no trabajamos, ¿no? Pero, Sí, en realidad no. pero bueno, ya que viene al caso, digamos, ¿alguien puede contar de qué trata este principio? Puede ser el que dice que si una clase hereda de otra, se podría reemplazar esa clase por la clase base y tener el mismo comportamiento. Claro, ese mismo, digamos. Eh, y volviendo, digamos, a la pregunta anterior, ¿qué patrón de diseño? Estratégico era el patrón que implementaba. No sé si les parece a todos que sigamos esperando a que Fernando se conecte. A mí me parece bien, si quiere, yo tengo una pregunta mientras vuelve Fernando, a ver si de pronto algunos de los compañeros del grupo me pueden solucionar la duda. Claro, sí, yo creo, para seguir. Vale, mira, imagínate que pues estaba leyendo el principio de Open and Close y utilizan como diseño la parte de la abstracción. No sé si esto se pueda manejar, pero con la parte de interfaces. Si hay algún diseño o hay algún patrón que en vez de utilizar la abstracción, utilice la parte de las interfaces. Sí, yo creo que es totalmente válido tanto usar clases abstractas como interfaces, porque digamos con la interfaz vos también estás logrando una forma de abstracción. Inclusive, quizás en algunos ejemplos, por ahí estoy equivocado, pero en algunos ejemplos basados en el C++ que soporta herencia múltiple, se suele hablar de usar clases abstractas, y quizás eso a veces en C# se logra únicamente usando interfaces, porque no existe el concepto de herencia múltiple. Por ahí estoy equivocado, pero me parece que es algo así. No sé si alguien opina por una mano sobre si esto les parece lógico, ¿no? Es más, me parece que en el documento hay un ejemplo que usa interfaces. No recuerdo en qué parte, pero me parece que sí, ¿no? Que usa una interfaz y logger también, en lugar de una clase abstracta. Vale, pero estas interfaces se implementarían a una nueva clase y la clase generar otra clase que derive de esa clase, o se le aplicaría la interfaz directamente a la clase como tal. Hola, acabo de hablar con Fernando y parece que tiene problemas con el micrófono. Me pidió si puedo seguir moderando, denme una mano. Vamos a tratar de hacer que esto siga. No sé si sobre la pregunta que hicieron recién hay quien decía algo más, o seguimos con la lista de preguntas. Hola, ¿qué tal? Bueno, para terminar un poco con la última pregunta, creo que se refiere más a
dentro del documento también mencionó un poco que es mejor que programemos sobre abstracciones que implementaciones. Y bueno, con abstracciones creo que se refiere tanto a las interfaces como clases abstractas en sí. Y bueno, para responder la pregunta, sí, tu clase podría depender directamente de una interfaz. Bárbaro. Creo que íbamos ¿por qué pregunta íbamos? ¿Por qué el ejemplo malo no cumple el principio? Sí, en esa vamos. Bueno, y estamos sobre el ejemplo de la clase que aplica filtros sobre productos, ¿no? Bueno, ¿por qué la primera versión, digamos que el ejemplo, no cumple el principio? O sea, ¿qué pasaba cuando se quiere filtrar por otro criterio distinto a los que ya están implementados en la clase que filtra? Podría traer problemas sobre lo que ya estaba implementado, porque estamos modificando lo que ya estaba implementado. Sí, además que se tenía que modificar el código fuente. Entonces no estaba cerrado para modificaciones. Y eso podía traer también que se pusieran nuevos errores. O sea, sobre la misma clase se tenía que volver a reescribir nuevos métodos para poder implementar los nuevos colores. Entonces ahí por eso no cumplía el ejemplo, lo que era el principio abierto o cerrado. O sea, básicamente... A ver, Fernando me dice que... ¿Nos escuchás, Fernando? Sí, a ver, ¿ustedes me escuchan? Ahora sí. Bueno, perdón, no sé qué pasó, se me desconectó y dejé de escucharlos y yo seguía hablando y bueno, pero bueno, no los quiero interrumpir, venían encaminados, así que continúen por favor. No, yo lo que estaba tratando de decir era que la clase que se encarga de aplicar los filtros, esa sería, digamos, su responsabilidad. Si surge la necesidad de realizar un filtro por algún atributo distinto a los que ya estaban implementados, como esta clase, aparte de aplicar los filtros, tiene la responsabilidad de conocer las distintas formas de aplicar filtros, es necesario modificarla, con lo cual no está cerrada para modificación. Entonces, ese sería el ejemplo malo, por el motivo por el cual no cumple el principio, es que no está cerrada por modificación. Y no está abierta por extensión porque no provee de un mecanismo de extender las lógicas distintas de filtros sin necesidad de modificar la clase. Entonces estamos por la pregunta de por qué el ejemplo malo no cumple con el principio. Ah, bien. Bueno, ¿a alguno se le ocurre algún ejemplo, digamos, donde sí aplique el principio? Quizás, bueno, algún ejemplo del framework.net o de algún otro framework. Bueno, a mí se me ocurre el Windows Form que todos utilizamos, ¿no? Cuando uno extiende un Windows Form está cerrado para modificaciones, pero se puede extender porque al momento que se va jalando los botones o algún otro control componente, ese formulario empieza a ser extendido de lo que era inicialmente, que solo era la pantalla inicial o el formulario vacío. O sea, está cerrado para modificaciones porque no tenemos el código fuente para decir, voy a cambiar algo, sino ya viene en un paquete, en una DLL de .NET. Pero sí se pueden extender, no como bienes se usan, sino se puede poner controles a según donde uno parezca o donde sea necesario. Creo que es un ejemplo de principio abierto o cerrado. Bien, está bueno. ¿Alguien tiene otro ejemplo que quiera comentar? Bueno, sí. Sobre el ejemplo que mencionaron recién de los forms de Windows de .NET, no sé si quizás mi sensación es que quizás el hecho de que esté cerrado por modificación no pasa tanto por si es una librería de la cual no tenemos código fuente. Quizás es un buen ejemplo igualmente de Windows Forms, de que respeta el principio de abierto cerrado, por el tema de que nosotros, o sea, los Windows Form dependen de abstracciones con respecto a los controles que se pegan dentro del formulario. O sea, todos eran en una misma abstracción, que es el objeto control, creo,
y de esa manera nosotros podemos agregar o un textbox o cualquier otro tipo de control, y el formulario lo va a tratar de la misma manera porque lo ve basado en la abstracción del control y no en particular si metí un textbox. No, o sea, no tengo por qué modificar mi form por poner un textbox o otro tipo de control. Pero no lo veo tanto desde el punto de vista de no tengo las fuentes, no lo puedo modificar, sino que no necesito modificarlo. Claro. Bueno, es una buena aclaración y que un punto nos da pie para preguntarnos de qué manera podemos implementar este principio en la programación orientada a objetos. Una manera, bueno, quizás tiene que ver con lo que hablabas recién de crear abstracciones y depender de abstracciones. ¿Quién quiere profundizar un poco más qué significa eso? O bueno, si a alguien se le ocurre otra manera, en el apunte presentan dos o más bien tres. ¿Quién las puede nombrar, por ejemplo? Sí, sobre el apunte menciona por composición, creo, por herencia, el otro no me acuerdo. Una forma de implementarlo sería tal vez que nuestras clases no deben esperar otras clases para manejarlo, sino interfaces. Porque podemos, en el ejemplo malo, espera cierta determinada cosa ya exacta, cierta clase, y por eso no se puede extender. Entonces mejor sería que dependiera de interfaces. Porque así la única obligación que tendrían sería implementar esa interfaz, como lo que dijo de Windows 4, que no espera una clase botón el formulario o una clase combo box, sino espera una interfaz component o control, no sé cuál sea, no estoy bien seguro. Entonces así alguien más puede crear un componente que quiera y simplemente tiene que implementar la interfaz control o component. Entonces nuestras clases, para que puedan ser abiertas para extensión, necesitan depender de interfaces, no tanto de clases ya implementadas, de implementaciones, sino de interfaces. Sería una forma. Y la otra es composición y proxy, creo. Pero proxy es un patrón que si no lo tengo muy claro cómo sea. Bueno, pero, a ver, pero más o menos está, digamos, como que todo gira en torno a la composición, digamos, ¿no? Por ahí un ejemplo que pueda ayudar a entenderlo es uno que hay en el material, donde habla de un servicio de login y bueno, y la necesidad que tiene ese servicio de auditar, de grabar en un log, digamos, quién accede a la aplicación. ¿Cómo se resuelve ese problema usando composición en este caso? ¿Alguien que quiera contarlo? Pueden mirar el apunte y ir comentándolo. El servicio de autenticación tiene una propiedad que depende de una abstracción de e-logger, es una interfaz. No depende de una implementación propia de logger que, por ejemplo, loguee en un archivo de texto o loguee en el event log o mande mails, sino que depende de una abstracción. Y está, digamos, el servicio está compuesto, tiene una composición ahí de la propiedad, con la propiedad logger de una instancia que en algún momento se definirá a la hora de crear el servicio de autenticación. Recién ahí se definirá cuál es la implementación concreta del logger. Claro. Bueno, esto último que mencionaste es importante, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, no sé, la clase de autenticación dependa de una interfaz de logger, pero que no, digamos, pero la clase de autenticación no conoce quién finalmente va a estar implementando esa interfaz. O sea, digamos, como que la resolución de esa dependencia que tiene el servicio de autenticación con el logger es algo que no resuelve el servicio de autenticación, sino otra cosa. Y quizás esa es digamos, esas serían un poco las dos cosas que necesito para aplicar el principio de open close por composición, ¿no? O sea, una sería depender de abstracciones y la otra es que la resolución de esa dependencia, bueno, la resuelva otra cosa, digamos, ¿no? O sea, no esté dentro de la misma clase. Y esto, bueno, esto es otro de los principios de diseño que viene más adelante, que es el de inyección de dependencias. Así que bien,
Entonces, bueno, una manera de implementar el Open Close es por composición. La otra, como bien se había mencionado antes, es por herencia. Bueno, por herencia un poco, digamos, creo que ya charlamos. Jorge había dado un buen ejemplo, digamos, bueno, que tiene que ver con las formas y que tenía un cuadrado y un círculo y bueno, y una clase de Painter que las dibujaba. Y hay una tercera manera que se menciona en el apunte, digamos, además de composición y de herencia, que tiene que ver con algo que es nuevo en .NET. ¿Alguien sabe se acuerda que es o qué puede ser? Incluso menciona un ejemplo en Ruby, y también menciona, digamos, cuál es ese equivalente en .NET. Por ejemplo, en el caso en que muestra, creo que es el automapper me parece que era de Hibernate, creo que es, ¿no? Fluent en Hibernate. ¿Qué hay ahí que me permite a mí, bueno, poder conseguir, digamos, aplicar este principio de Open Close? Expresiones lambda. Claro, las expresiones lambda, exactamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, fíjense con, bueno, LINQ, digamos, es súper, quizás, extensible, gracias a las expresiones lambda, ¿no? O sea, por ahí todo esto que hablamos antes de las especificaciones y los filtros, bueno, con LINQ, digamos, yo puedo extenderme muchísimo en el sentido de las distintas condiciones de filtro que quiera o que necesite aplicar, sin modificar el código, digamos, ¿no? Bueno, y acá en el ejemplo de Fluent en Hibernate también lo puedo hacer, y lo hace usando las expresiones lambda. Por ahí sería como el tercer truco que tenemos dentro del framework.net para conseguir este principio de Open Close. Sigamos con las siguientes preguntas. Bueno, esto es para mencionar rápidamente algún ejemplo de extensión por herencia de los que están en el material, digamos, no simplemente comentarlo muy por arriba. Uno por herencia es el del filtro por producto. Ahí implementa una clase abstracta y después que van heredando las especificaciones de los filtros para poder realizar cada uno de los filtros. Bien, buenísimo. Y otro ejemplo de extensión por composición, bueno, uno que comentamos recién, por ejemplo, es el del servicio del Authentication Service, que necesita loguear, y para eso, digamos, la clase Authentication Service tiene una dependencia con una interfaz de logger, y en ese caso, bueno, se resuelve por composición. Un poco, bueno, vieron que de estas dos maneras, entre herencia y composición, seguramente, digamos, como en todas las cosas en programación, digamos, todos tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero a ustedes, ¿cuál les parece que sería más conveniente de las dos? Fernando, Sí. yo tengo una duda. Sí. Yo viendo los ejemplos del servicio de autenticación, eso sería por composición, según lo que dice el ejemplo. Y viendo el Sí. ejemplo del Painter, el que se encarga de dibujar líneas y después rectángulos y demás, Sí. ese ahí dice que es por herencia. Yo lo veo muy parecidos, inclusive, o sea, porque uno lo que está protegiendo contra cambios no es lo que hereda en el caso del ejemplo de herencia, sino lo que protege contra cambios es el Painter, ¿no? Claro. Yo podría no hacer herencia
y resolverlo con interfaces, y me quedaría exactamente igual el ejemplo de Painter. Nada más que en lugar de tener una clase base de shape y heredar para tener la línea y el rectángulo, defino una interfaz y shape y implemento, digamos, el círculo y el rectángulo dentro de la interfaz. O sea, no termino de ver mucho la diferencia entre herencia o hacerlo con interfaces. Ah, bueno, yo claro, ahora entiendo lo que decís. En realidad, por ahí algo que quizás está bueno aclarar es que cuando hablamos de extensión por herencia, por ahí no interesa si es una, digamos, si se trata de que heredo de una clase base, de una clase abstracta o si heredo de una interfaz. Digamos, es como que el concepto es lo mismo, digamos, ¿no? La diferencia por ahí entre herencia y composición tiene que ver que cuando yo hablo de composición, delego, digamos, esa responsabilidad a otro objeto, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Authentication Service, yo delego, digamos, la responsabilidad de loguear a una interfaz de log, y en este caso, digamos, lo que sería, digamos, el eje de cambio frente al cual mi código no cambia, es si tengo otra necesidad de login, de log, digo, ¿no? O sea, digamos, en este caso, no sé, el Authentication Service loguea en un archivo de texto, pero si en lugar de loguear en un archivo de texto tuviese que loguear, no sé, usando log4net, lo único que tengo que hacer es cambiar mi implementación de Logger y bueno, y ahí ya, digamos, resuelvo el problema sin modificar la clase Authentication Service. Eso es en cuanto a composición. Y en cuanto a lo que tiene que ver con herencia, digamos, yo por lo que entiendo es, tomando el caso, por ejemplo, quizás el de las formas, no es el caso más feliz. De hecho, ahora que lo vuelvo a pensar, digamos, se parece más a composición porque la clase que va a dibujar tiene, digamos, tiene una relación de composición con todas las formas, ¿no? Con todos los shapes. Pero quizás un caso que sí se... Sí, En realidad el Painter, en la versión final, digamos, la que respeta al principio, está compuesto por una lista de shapes. claro. O sea, y podría haber tranquilamente ese shape ser una interfaz y estoy exactamente en el mismo caso que el logger. O al revés, puedo agarrar el ejemplo del logger y en lugar de decir que implementan una interfaz, defino un logger abstracto, una clase base, de la cual heredo los distintos loggers. Por eso es que me parece que los ejemplos no son los mejores. Debe haber una diferencia importante entre composición y herencia, pero creo que estos ejemplos no lo plasman muy bien. Bueno, de hecho, me parece que en ambos casos, digamos, es herencia por composición. O sea, perdón, es extensión por composición. Porque, digamos, lo que varía, que en este caso o es el logger o es cómo se dibuja una figura, lo resuelvo a través de la composición. Quizás un caso, digamos, más feliz para ver, digamos, dónde hago extensión por herencia es en el primer ejemplo de los filtros, donde uso este patrón del template method. O sea, donde yo tengo una especificación de filtro, que es, no sé, el filtro por color, y después tengo otra especificación que es el filtro, no sé, por tamaño, digamos, ¿no? Las dos especificaciones dependen, digamos, o heredan una especificación base, que es la que, bueno, es la especificación que ve mi código cliente, y si yo quiero modificar la especificación,
sí o sí tengo que heredar de esa especificación base, porque bueno, esa especificación base tiene tiene un método, bueno, protegido, digamos, que es el que yo tengo que sobreescribir para conseguir extender la funcionalidad. No sé si en ese ejemplo se puede ya ver un poco más claro. Sí, puede ser que esté un poco más claro. Vos te refieres al primer ejemplo. Sí, Claro. Sí, sí, sí. Sí, puede ser que esté un poco más claro la diferencia. Yo creo que depende mucho por lo que estuve leyendo, más que nada el material de Bob Martin, queda bastante claro que hay que tener en cuenta qué estoy protegiendo contra modificación y dónde estaría la funcionalidad nueva que me implicaría modificar. O sea, en todos los ejemplos vos lo que protegés contra modificación es una clase ante cambios, ante necesidades de cambio en otra clase, por lo general. Quizás ahí casi siempre se parece bastante a los casos por composición, porque Claro. el ejemplo de las figuras geométricas, el que estoy protegiendo para que no cambie es el que se encarga de recorrer las figuras y pintarlas. Pero contra el cambio sobre el cual lo estoy protegiendo es un cambio en las figuras geométricas, o sea, en el agregado de nuevas figuras geométricas. Siempre hay dos partes, digamos, ¿no? La parte que quiero proteger y la parte que haría que eso se modifique si cambiara. Nunca había un ejemplo donde uno está protegiendo una porción de código de una clase contra posibles modificaciones a futuro de esa misma clase, de esa misma lógica. Quizás ahí sería un buen ejemplo de... Quizás eso se resolvería con herencia pura y por ahí sería un buen ejemplo de herencia, pero se me ocurre ahora, la verdad que no lo pensé ni un poco. Claro. Sí, la verdad que, digamos, ahora que lo mencionás, digamos, también digo, se me hace difícil, digamos, tratar de encontrar, digamos, un ejemplo por herencia, porque, bueno, como vos decías, ¿no? O sea, yo tengo un código cliente que consume otro código, digamos, y que, bueno, yo lo que quiero es que frente a cambios mi código cliente no tenga que cambiar. Y generalmente ahí, digamos, tengo una modificación. Pero, a ver, el tema por ahí, digamos, con la herencia pasa en que suponete, digamos, que tengo la clase Painter, digamos, ¿no? Y yo tengo un Painter que sabe dibujar, bueno, círculos. Y me piden una nueva modificación y es decir, bueno, ahora necesito que mi Painter dibuje cuadrados también. Resolver eso por herencia implicaría, no sé, que mi Painter herede no sé, de un Painter base y tener, bueno, uno que sabe dibujar cuadrados y otro que sabe dibujar círculos. Lo que pasa quizás en este caso es que la alternativa de resolverla por composición la hace que sea más simple y más extensible, digamos, ¿no? Porque, bueno, un poco como es, la desventaja que tiene la herencia frente a la composición es que yo con herencia tengo un acoplamiento más alto, digamos, ¿no? Y menos posibilidades de reuso. O sea, cuando yo extiendo algo por herencia, no lo puedo reusar desde cualquier lugar. En cambio, cuando extiendo algo por composición, bueno, yo siempre voy a tener, digamos, una interfaz que define, digamos, qué hace ese objeto, y esa interfaz, digamos, la puedo meter como una dependencia en cualquier otro objeto de otro lugar, y tengo una posibilidad de reuso, digamos, mucho mayor que la herencia. De hecho, por eso, digamos, hay otro principio de diseño que dice que, bueno, que uno tiene que tratar de favorecer siempre composición ante herencia, digamos, ¿no? O sea, si yo tengo que resolver algo, si lo puedo resolver por composición y lo puedo resolver también por herencia, bueno, o sea, la mayoría de las veces me va a convenir resolverlo por composición, porque voy a lograr, digamos, tener menos acople
y mayores posibilidades de reuso. No sé si esto ayuda a aclarar un poco más, digamos, la duda. No, sí, sí, buenísimo. O sea, esto último que dijiste es muy, muy interesante, el tema de favorecer siempre que, o sea, siempre tratar de hacerlo por composición y en el caso que no quede otro, o sea, en el caso que realmente sea mejor por herencia, hacerlo por herencia, pero sí, sí, me sirvió mucho, gracias. Bueno, la siguiente pregunta tenía que ver con esto que hablamos recién, ¿no? De un poco de entre extender por herencia o extender por competición, digamos, cuál es más conveniente. No sé si alguien tiene alguna duda que haya quedado de esto que fuimos hablando. Un poco la idea de estas preguntas, o sea, es como, bueno, empezar a trabajar en el tema y bueno, digamos, estas preguntas es como que en cada pregunta estamos entendiendo el tema en un nivel de profundidad que es un poquito más, digamos, ¿no? Así que, bueno, ya que en cualquier momento, digamos, que alguien tenga una pregunta, digamos, lo pueda hacer, no hace falta, digamos, no es estricta esta agenda de preguntas. Así que bueno, no sé si a alguien le quedó alguna duda o algo poco claro respecto de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Bueno, si no hay preguntas, sigamos con la siguiente. ¿A ustedes les parece que se puede aplicar el principio de abierto para extensión y cerrado para modificación si yo en mi diseño, digamos, no encapsulo bien? O sea, si no identifico cuáles son las principales abstracciones y si no diferencio lo que puede cambiar de lo que no va a cambiar. Hola, no sé si se escuchó la pregunta. Sí. Sí, se escuchó. Yo creo que no se puede aplicar. De hecho, lo que me di cuenta dentro del documento leyéndolo es que cuando me puedo dar cuenta de cuándo conviene aplicarlo es cuando puedo identificar las clases que pueden variar con el tiempo. Cuando logro distinguir bien cuáles son mis clases que pueden sufrir modificaciones ante nuevos requerimientos del usuario o ante nuevos cambios dentro del modelo de negocio, es cuando debiera ocupar este patrón, o sea, este principio. Claro. Me acuerdo de alguien que la vez pasada había preguntado si entre los principios de diseño, digamos, si no había una relación, o más que nada si no se reforzaban mutuamente, digamos, ¿no? Y un poco lo que me parece a mí es que, digamos, este principio quizás se lleva muy bien con el principio anterior de responsabilidad simple, digamos, ¿no? O sea, si yo, digamos, consigo que mis clases tengan una razón para cambiar, de alguna manera eso me marca quizás una línea bastante clara entre lo que cambia respecto a lo que no cambia, digamos, ¿no? Y casi como que, digamos, sin querer, voy a estar aplicando también este principio de abierto para extensión y cerrado para modificación. No sé si a ustedes les parece lo mismo también. Sí, yo creo que sí, porque el primer patrón que que cada clase debe tener una única responsabilidad. Si agarramos, por ejemplo, los ejemplos de la clase que pinta figuras geométricas, hay una clase que no solo que tiene que saber que cuando es un cuadrado se tiene que pintar de una determinada manera y cuando es un círculo de otra manera, y ya es más responsabilidades de la que tenía que tener originalmente. Claro. Ujú. Bien. Bueno, por último, digamos, nos quedan estas últimas preguntas. Vamos a repasarlas. Bueno, son un poco genéricas, digamos, ¿no? O sea, siempre que yo, digamos, este tema de los principios de diseño tiene que ver mucho con un tema de costo-beneficio, o sea, qué gano versus qué pierdo, digamos, ¿no? Y entender eso está bueno para ver, bueno, si vale la pena aplicarlo o no. Así que bueno, un poco, bueno, ¿quién puede comentar cuál es el beneficio de aplicar este principio? O sea, ¿qué gano cuando aplico este principio?
no sé, por ejemplo, qué gano respecto a cambios en la funcionalidad. Se minimiza el impacto por los cambios. Claro, o sea, creo que ese es el punto más fuerte de este principio. O sea, digamos, determinados cambios no tienen impacto en el código cliente, o sea, no, lo cual es muy bueno, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer, digamos, para darme cuenta cuando no se está aplicando este principio? Una otra cosa que quería comentar de qué mejora o qué gano con aplicando este principio es que menos errores. Al modificar menos la clase, mejoro, o sea, introduzco menos errores en el código. O podría llegar a introducir menos errores. Creo que también es importante esa parte de ganancia. Claro, sí, buen punto. No, bueno, ¿alguna otra ventaja que vean o beneficio de aplicar este principio? Bueno, si no, sigamos con la siguiente, que es cómo me doy cuenta cuando no se está aplicando. O sea, qué síntomas, o qué olores, qué cosas veo en el código bueno, que quizás me hagan pensar, bueno, acá no estoy aplicando este principio y sería bueno hacerlo. Una cosa, digamos, que uno puede hacer para encontrar, digamos, estos síntomas es ver, digamos, si en mi aplicación no tengo los beneficios de aplicar este principio, ¿no? O sea que cuál sería un síntoma de que no lo esté aplicando. Aquí Alberto Alcaide, bueno, no está sin micrófono y me dice que cuando tengo que modificar mi código, si es que me piden algo nuevo, es un síntoma de que debiera aplicar este principio. Claro, sí, De hecho, creo que por lo mismo lo que también hablamos hace un rato atrás, que al aplicar el primer principio de responsabilidad única, son las mismas clases que debieran ser se debieran aplicar este principio. Lo que decías tú, yo creo que tiene mucha razón en el sentido de que si una clase tiene solamente una responsabilidad, salen casi por extensión esto de aplicar este otro principio. claro. Bien. Bueno, y por último, esta es una pregunta, digamos, bastante abierta, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo me di cuenta cuándo conviene aplicarlo? O sea, siempre que detecto que tengo zonas de cambios, ¿conviene aplicarlo siempre? O bueno, se les ocurre un caso quizá en el que no. Yo tengo ahí una consulta. De hecho, yo creo que hay veces que no es conveniente aplicarlo, o no sé si no es conveniente, o no reporta tanto beneficio. Por ejemplo, estaba pensando cuando en la capa al trabajar con 3 capas, en la capa de datos, si aplicamos los patrones de DAO y de Factory, en las implementaciones, ejemplo si trabajáramos con el Hibernate del Hibernate DAO, en esas clases, cada una de ellas que implementan las búsquedas para una clase en particular, estamos introduciendo cada vez que queremos realizar una nueva búsqueda sobre esa clase, estamos introduciendo cambios sobre el mismo código. Ahí, por ejemplo, no sé si convendría o no convendría aplicarlo. No sé si Bueno, sí, se entiende, es un muy buen ejemplo y me hace acordar una discusión que leí una vez en ¿cómo se llama? En un post de Fabio Maulo. Y la verdad es que bueno, después voy a buscar el post y lo voy a reenviar, digamos, ¿no? Junto con el resumen de este encuentro. Pero la verdad es que bueno, había opiniones bastante encontradas, ¿no? Un poco respecto a eso. Digamos, yo, no sé, por ahí mi opinión es que quizás si en mi aplicación, digamos,
la cantidad distinta de no sé, de filtros que tengo no es muy grande. No sé, quizás me convenga tener, digamos, tener, digamos, algunos métodos, digamos, con esa declaración, digamos, con esa interfaz bueno, de las distintas, no sé, combinación de filtros que puedo llegar a tener, en el sentido, no sé, quizás si tengo un repositorio de productos, voy a tener un get by ID, get by, no sé, get by, bueno, categoría, quizás otro, que sea un search, digamos, con un poco más genérico. Porque bueno, de esa forma también consigo como cierto tipado, digamos, ¿no? Y eso, digamos, quizás me da un poco, me da claridad y me limita a mí un poco a lo que quiero hacer, digamos, ¿no? Para, bueno, no terminar quizás, no sé, trayendo en un search cosas que no debería haber traído, digamos, ¿no? Pero si, por ejemplo, no sé, yo tengo un caso como un formulario de búsqueda, digamos, donde tengo muchos campos, quizás lo que me conviene hacer es crear definir como una entidad, una clase, digamos, que represente todas esas condiciones de búsqueda, que pueden no ser no sé, fecha desde, fecha hasta, y hacer que eso sea lo que va por parámetro, digamos, ¿no? Y bueno, de última, si después me piden agregar nuevas condiciones, las agregaré en esa clase que representa el criterio de búsqueda. Y después, bueno, internamente sí, si agrego un nuevo criterio de búsqueda, tengo que cambiar la implementación. Pero bueno, pero de última es solo eso, digamos, ¿no? O sea, todo lo que tengo, desde, no sé, de punta a punta, desde la capa de presentación hasta que llego a la persistencia, no cambia porque entre capas yo paso ese objeto por parámetro. No sé, a mí se me ocurre un poco resolverlo así quizás, digamos, ¿no? O sea, no aplicarlo, digamos, tan al pie de la letra en el sentido de que bueno, si agrego un nuevo criterio digamos, no me cambia, no tengo que tocar mi código, pero quizás de esa manera lo que minimizo es el impacto frente a, bueno, otros clientes que consumían mi código, digamos, ¿no? O sea, un poco de esa forma, yo qué sé, si mi filtro antes no, digamos, si mi funcionalidad antes no me permitía filtrar por fecha, y ahora sí, quienes usaban mi código de antes no se ven afectados, digamos. No sé, se me ocurre eso como una manera, digamos, ¿no? También habría que ver, digamos, por ahí lo que justifica esto sería, bueno, cuánto cambia, digamos, ¿no? O sea, qué tan seguido se me agregan cambios, porque bueno, todo esto también introduce como otro grado de complejidad, ¿no? Entonces, si bien está bueno el hecho de la flexibilidad y que frente a cambios de funcionalidad el código no cambia, también hay que ver si vale la pena pagar el precio, digamos, de complejidad que tiene hacer eso. No sé si, bueno, si pude responder un poco la pregunta que hacías. Perdón, totalmente asociado con esto. Hay algo en el documento de Bob Martin que dice que el hecho de cerrar por modificación debe ser una decisión estratégica. O sea, no es imposible hacer las cosas de forma tal de que siempre cualquier modificación vas a evitar tocar el código, sino que se tiene que tomar decisiones estratégicas dependiendo del contexto. El ejemplo que dabas vos creo que calza perfecto, porque si es muy importante, dado tu contexto, dado tu clase de negocio, buscar siempre por fecha desde hasta, quizás en ese caso te conviene modificar y agregar un método que sea, dame, no sé, facturas entre tales fechas. Y quizás para cosas que sean menos comunes o menos importantes en tu lógica de negocio, manejarlo con algún criterio abierto, customizable, que obviamente va a complicar un poco más el hecho de hacer un filtro porque tenés que armar un criterio con algo genérico,
y no es que tenés ya un método que decís, dame la factura a tal fecha. O sea, es una decisión bien estratégica, dependiendo de tu conocimiento del negocio y de los posibles cambios que te pueden llegar a pedir a futuro. Sí. Bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer, alguna duda respecto, bueno, respecto a lo que estamos charlando, respecto al material, respecto a este principio de Open Cloud? Bueno, si no hay más preguntas, entonces finalizamos acá. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Recuerden, bueno, en el siguiente encuentro vamos a tratar el principio, digamos, que sigue en el material, que ya le digo cuál es el principio de sustitución, creo que es, sí, Liskov, el principio de sustitución. Seguramente el siguiente encuentro lo hagamos no el sábado que viene, sino dentro de 3 semanas, porque bueno, lamentablemente no voy a estar sin conexión, digamos, bueno, por un tiempo. Así que bueno, eso es todo por hoy. Gracias nuevamente a todos por participar, y cualquier cosa, bueno, recuerden, está la lista de correo en la que, bueno, pueden hacer preguntas, dudas o comentarios. Y bueno, y para quienes quieran participar, en breve comienza la band de Alnet Studio, que en este caso va a ser sobre BDD, que es, bueno, algo así como TDD, pero más orientado a negocio, digamos, ¿no? Bueno, gente, un saludo a todos, nos vemos la próxima.